Claro, sí, lo último ya no podíamos entender nada. Claro, bueno. Lo que yo les planteaba es que ese texto marca que hay diferentes regiones económicas que van a sufrir el antes y el después de la guerra de la independencia, ¿no? Cómo se empiezan a formar estos regionalismos desde antes, o sea, desde la época virreinal, pero con el tema de la guerra de la independencia hay todo un cambio en cuanto a las economías regionales porque empiezan a perder diferentes comercios, ¿no? En primer lugar, lo que podemos decir es que en el antes y el después, la única que va a ser beneficiada o favorecida, ¿cuál será? ¿Cuál región? Sí, Y la del puerto. claro, excelente. Buenos Aires es la única que tanto antes como después de la Guerra de la Independencia se ve beneficiada. Antes porque era el puerto único, bueno, que ustedes ya vieron el año pasado con Alicia, las implicancias que eso tenía. Y que en realidad esto de puerto único, de ser hegemónico, de ser único, es lo que va a retrasar tanto tiempo la Constitución, porque uno de los puntos nodales es la libre navegación de los ríos, a la que obviamente Buenos Aires se opone, pero no se opone porque un día se levantó de mal humor y dijo, no, yo no quiero saber nada, no se opone porque al ser de libre navegación los ríos, lo que perdía era esa hegemonía con los puertos y con los impuestos aduaneros, ¿no? Claro. Hola Romy. Hola Angie, perdón, ¿cómo andás? Bien, vos nada que disculparte. Bien. Está bien. Bueno, vamos a seguir hablando. Estamos con el texto de Smith. Sí, Bueno, perfecto. lo único que expliqué fue el antes y el después de Buenos Aires. No te has Bien, perdido mucho. bueno, La otra región que si bien no varía mucho su cuestión económica, no se ve tan desfavorecida es toda la región del litoral. O sea, las provincias que tienen una producción agroganadera, que van a ser Santa Fe, Entre Ríos, la propia Buenos Aires y una partecita de Córdoba, ¿sí? Que son las provincias que producen el ganado. En esa época recordemos que todavía no hablamos de un boom agrario, sino de un boom ganadero. Vamos a ir variando a lo largo del tiempo. Primero va a ser la lana, después van a ser los ganados vacunos, después va a haber otro periodo lanar y bueno, finalmente con la agricultura se maneja en consonancia con la ganadería vacuna. Toda esta región, como produce lo que por la División Internacional del Trabajo de la Revolución Industrial, que un poco de esto hablamos al principio, no sé si se acuerdan, el mundo requería materias primas de esta región, principalmente Inglaterra, entonces estas provincias van a poder seguir manteniendo el comercio con el extranjero. Si bien se tendrían que haber beneficiado más, porque obviamente al ser una nación que no depende de España y que ya no hablamos del monopolio, sino que tiene libertad de comercio, tiene una gran pérdida que es la misma guerra. ¿Por qué? Porque al estar en guerra se pierde mano de obra, se pierden tierras, porque obviamente al estar en guerra son tierras que no se pueden utilizar para la ganadería y obviamente también lo que pierden justamente es animales, que se mueren, que los matan, ¿sí? O que se los roban. Bueno, eso sería la zona que nosotros llamamos o que el autor va a denominar la zona del litoral. Por otro lado, nosotros tenemos la zona de Cuyo, ¿sí? San Luis, San Juan, Mendoza. Esta industria no se va a ver muy desfavorecida porque nunca tuvo un gran comercio en esta época, ¿no? Con Buenos Aires, sino que su gran comercio estaba con Chile y este comercio se va a mantener. Obviamente que va a disminuir por la misma cuestión de la guerra, que tanto en las provincias del Río de la Plata como en Chile van a estar en guerra, las ventas van a disminuir, pero no va a ser una pérdida sustancial. ¿Sí?
obviamente siempre estaba el problema de la competencia, que esto lo vamos a ver, chicas, a lo largo de toda la historia, la competencia con los productos que llegaban del extranjero. Obviamente, para las clases altas porteñas, no era lo mismo tomarse un vino de Mendoza que tomarse un vino francés, ¿no? Entonces, esta desigualdad, porque otra cuestión, recordemos que Mendoza tenía que pasar un montón de provincias para llegar a Buenos Aires. Eso encarecía el producto, más aún cuando se establecieron las aduanas internas como la que va a establecer, por ejemplo, San Martín, en Mendoza mismo, ¿sí? San Martín lo va a pensar a la inversa. Lo va a pensar que los productos que vienen de afuera se encarezcan para que se puedan vender los productos mendocinos. Por eso ahora cuando tenemos a los neoliberales saliendo a hablar en nombre de San Martín, ahí tenemos como un justificativo para decirle, amigo, te estás equivocando en tu planteo. Pero bueno, eso queda entre nosotras, que no lo dije. Bueno, por otro lado tenemos las economías del interior, que estas sí van a ser las economías gravemente afectadas por todo el proceso de la Guerra de la Independencia. La única que más o menos va a poder llevar adelante el cimbronazo va a ser Córdoba, porque reconstruye su economía. Córdoba se caracterizaba por la producción y venta de mulas para transporte, y bueno, en vez de seguir vendiéndolos al Alto Perú, lo va a reconvertir al mercado porteño. El resto de las economías del interior, y estamos hablando del noroeste, porque el noreste todavía estaba en manos de las Misiones, Corrientes, una parte todavía entraría en lo que es el litoral, y Misiones no existía, era parte de Corrientes mismo. Lo que hablamos del noroeste, lo que hoy es el noroeste argentino, se derrumba totalmente y a lo largo de los años no va a poder recuperarse nunca. ¿Por qué? Porque pierde su principal mercado, que era Potosí. Cuando empieza la Guerra de la Independencia con el Congreso de 1810, los altoperuanos quedan en manos de los realistas de Perú y obviamente cortan todo el comercio, y toda esa producción, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, que tenía direccionado su comercio hacia Potosí, lo pierde. Pero es casi de la noche a la mañana. Ese derrumbe en la economía intentan, por una parte, llevarlo para Buenos Aires, pero bueno, obviamente el libre mercado no los beneficiaba en absoluto. Los diputados del interior muchas veces van a pedir, van a exigir que se aumenten los precios aduaneros, los impuestos aduaneros para los productos que se producían en el extranjero y en el interior, para poder equiparar un poco la competencia. Si bien se van a poner unos impuestos nuevos, la competencia va a seguir siendo bastante desigual y las economías se van a ver totalmente arruinadas. Un poco pueden vender a Chile, pero no más que eso. El resto obviamente a Buenos Aires, pero pensemos que el noroeste tenía principalmente una industria textil y no puede competir nunca contra la industria inglesa, que era una industria totalmente, valga la redundancia, industrializada, contra una industria textil del noroeste que era más bien artesanal. En este caso, ustedes recuerdan que cuando hablamos de las Provincias Unidas no hablamos ni de Formosa ni de Chaco, o sea, todo lo que sería la selva chaqueña estaba en manos de todavía los pueblos originarios, lo mismo que la Patagonia, del Río Salado para abajo, en lo que se conoce como los territorios nacionales. Los pueblos originarios no ven afectada su economía justamente porque no tenían contacto con el capitalismo, se manejaban por sí solos, eran autónomos, ¿sí? Si bien nosotros, y esto también lo va a decir Smith, y es un concepto fundamental, ya no hablamos más del límite, como que el río Sac cortaba un lado y cortaba el otro, o la zona chacopampeana, no está delimitado como algo impenetrable, sino que hablamos de una zona de frontera.
Y acá viene la definición de concepto, que lo pueden relacionar también con geografía. La frontera resulta ser una zona de encuentro entre las dos culturas. Por eso ustedes deben haber visto en primer año que hay pulperías, que hay comercios y que es mucho más fluido ese intercambio de lo que tradicionalmente se estudiaba. Tampoco es que eran hiperamigos y que estaba todo bien, porque cuando llegaban las milicias obviamente había enfrentamientos armados. Los malones tendían a esto, tendían a hacer un quiebre económico, era como pensarlo como una guerra de guerrillas. Los indios venían, se llevaban lo que podían y se volvían. No tenían intención de expulsar al blanco, al winca, como les decían ellos, ¿sí? Sino que lo que buscaba era esto, poder lastimarlo económicamente. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bueno, esto básicamente y a muy grandes rasgos es lo que habla el texto de Smith, que es ese capítulo 4 que ustedes tienen que leer, ¿sí? Que es un texto estrictamente económico. Va a tener datos, va a tener estadísticas, pero digamos, en el proceso lo más importante son estos datos, ¿sí? Yo ahora les voy a subir 2 capítulos más. El viernes no vamos a tener clases porque es asueto por el Día del Maestro. Así que les subo todo hoy y ya los desentiendo. Les voy a subir 2 capítulos que son de Marcela Ternavasio. ¿Se acuerdan que vimos al principio una monarquía sin monarca? Cuando estaba todo esto de la disputa entre quién nos va a gobernar, Carlota Joaquina, Fernando VII, somos independientes. Bueno, es el mismo texto. Ahora vamos a ver los capítulos 5 y 6. En estos capítulos 5 y 6 vamos a retomar lo de la feliz experiencia porteña, que es esta gobernación de Martín Rodríguez, con las reformas rivadavianas, con el llamado al Congreso General Constituyente y todo lo... Bueno, en el texto de Ternavasio va a figurar como anarquía del año 20. Nosotros, ustedes saben que no hablamos más de anarquía, sino que hablamos de un proceso de secularización o de autonomías provinciales, como van a decir los textos, ¿sí? La diferencia, ¿la saben o quieren que se las explique? ¿Entre qué? Entre anarquía y los gobiernos provinciales. Claro, porque como que anarquía da a entender como que nadie gobernaba a nadie, ¿o no? Pero en realidad las provincias se gobernaban a sí mismas. Exacto. Lo que sí se pierde, en esto van a coincidir todos los autores, es, después de la batalla de Cepeda de 1820, lo que se pierde es el poder central, el poder nacional. Pero como bien decía Julieta, una anarquía hace referencia a que no hay gobierno. Ese es como el concepto base del anarquismo, ¿no? No hay gobierno. Bien, bueno. Hablamos de anarquía del año 20, querría decir que todos andarían libres por la vida sin ningún tipo de institución, lo cual no es cierto. Es más correcto hablar de autonomías provinciales, porque las instituciones provinciales sí se mantuvieron, como muy bien puso Romina en el Classroom, en la actividad anterior, que después les voy a pedir a todos que participen, hacemos más dinámico el foro ese, sobre el texto de Rivadavia, que incluso existían las instituciones previo a la Revolución de Mayo, previas a la independencia, como son los cabildos, que siguieron funcionando. Si ven, progresivamente fueron perdiendo facultades hasta justamente las reformas rivadavianas en las que se las expulsa. Tengo como el fantasma de Canterbury, que parece cortar. Lo tengo de Esperancito, pobre, me hace los mandados. Bueno, ahí aparece algo.
Bueno, lo que les decía es que después de estas reformas rivadavianas, ahí sí los cabildos van a desaparecer y se forman los municipios, que es, en realidad, Rivadavia, las chicas tampoco descubrió nada, roba esta idea de lo que había sido la República Francesa, ¿sí? Con las intendencias. Claro. Lo que hace es un cambio de figura que está bien. En su momento era sacarle el resabio de poder que le quedaba al Imperio Español, ¿sí? Creando esta nueva institución. Pero a su vez... Claro, que también lo hacen los Borbones, ¿o no? Exacto. Copiándose también. Pero justamente De los Francia. Borbones primero aparecen en Francia y después aparecen en España. Tendría más sentido que se copien entre ellos que lo que hace Don Rivadavia, que ese chicos, acá vengo a cambiar el universo, dijo, y estaba copiando. Claro. Bueno, qué personaje Rivadavia. En fin, lo que podemos decir también es que durante este periodo todas las provincias que preexistían van a tener su propio gobierno, su gobernador. Y en este periodo, que en este sentido hay un texto de Chiaramonte que es bastante interesante, pero no se los di porque es bastante largo y no los quise sobrecargar de bibliografía, pero después te voy a pasar el que te dije, Romina. Si a alguna le interesa, me lo pide y yo se los paso. Este texto de Chiaramonte va marcando año por año todas las constituciones provinciales que se sancionan como los símbolos patrios de cada provincia. Bandera, escudo, monedas propias, ¿sí? Entonces, tenemos una institucionalización muy fuerte, por lo que es necesario hablar de una autonomía provincial. A su vez, después vamos a ir viendo que estas provincias, acorde a sus intereses, van a ir generando algunos tipos de acuerdos, como por ejemplo el Tratado del Cuadrilátero. ¿Sí? El Tratado del Cuadrilátero es un pacto entre 4 provincias, que son las provincias del litoral, y es un tratado de corte político-económico y de autoayuda. Parece un libro de Coelho, pero no, chicas, es de ayudarse entre ellas. ¿Por qué? Porque empezamos con otra nueva guerra civil, que es la guerra entre unitarios y federales. Entonces, empiezan a generar algunos tratados, algunos pactos, otro va a ser el Tratado de Pilar, ¿sí? El Tratado de Venegas, que la finalidad de estos es la protección mutua entre provincias del mismo orden político, ¿sí? Por eso el preámbulo de nuestra Constitución dice con los tratados preexistentes, porque estos acuerdos, nuestra Constitución es federal, estos acuerdos son federales, estos acuerdos eran justamente de ayuda mutua. Entonces no se podían obviar por más que hubiese una Constitución. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos hasta acá? Sí, sí. Bien. En estos 2 capítulos también lo que vamos a ir viendo es que tenemos el Congreso del 24, ¿sí? Que es convocado por el presidente Bernardino Rivadavia. Pero Bernardino Rivadavia llegó a la presidencia por una ley específica, que es la ley de presidencia. En esta ley de presidencia se lo propone a él y un congreso lo vota y se retoma un periodo de unidad con una figura de carácter central. Y este carácter central, además de su figura presidencial, va a estar dada por su carácter unitario, por lo que no es aceptado por la mayoría de las provincias, como así tampoco la Constitución del 26, que es rechazada, al igual que la Constitución del 19, porque era pensada bajo los intereses porteños. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender que durante su presidencia, Bernardino Rivadavia lo que hizo fue fomentar
los intereses porteños para acomodar a este círculo que también había sido el que lo puso como presidente de la nación. De este periodo nosotros vamos a estudiar dos leyes. Una ya se las dije, que es la ley de presidencia, y la otra es la ley fundamental. ¿Sí? Son las dos leyes que en este periodo a nosotros nos van a importar. Y otra cuestión a tener en cuenta es la guerra con el Brasil. ¿Por qué? Porque lo que se jugaba, y esto ustedes lo deben haber visto con Leo, lo que se jugaba era el territorio de la banda oriental, lo que hoy es Uruguay. Buenos Aires le había negado un montón de veces apoyo. Buenos Aires, cuando decimos Buenos Aires no decimos la provincia, sino el gobierno de Buenos Aires, ¿no? Que en su momento con la primera junta, la Junta Grande, nucleaba a todas las provincias del Río de la Plata, le había negado un montón de veces ayuda a la banda oriental que estaba sufriendo constantemente los ataques o las invasiones del Imperio Portugués. ¿Por qué era tan importante la banda oriental? Porque era el camino directo para poder traer esclavos desde África, con la colonia de Sacramento. Los orientales se enfrentaron por sí solos a estos portugueses, brasileros, a pesar de que no contaban con el apoyo de Buenos Aires. Ustedes deben haber visto también en Americana lo de los 33 orientales, ¿o no vieron nada de eso? No, o capaz que todavía no. Bueno. Lo de los 33 orientales es un éxodo justamente de 33 uruguayos que pasan para Corrientes en busca de apoyo y logran enfrentarse a los portugueses. En este periodo, cuando lean en los textos, pueden leer que dice banda oriental o provincia cisplatina, porque va a ser según si están independientes del Imperio Portugués o no. ¿Sí? Bien. La guerra con el Brasil obviamente se lleva a cabo, la ganan las Provincias Unidas del Río de la Plata durante la presidencia de Rivadavia, que envía un emisario para el acuerdo de paz, en este sentido, para negociar el territorio, y el Tratado de Paz termina siendo, parece un chiste pero no lo es, termina siendo una pedida de disculpa por parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata al Imperio Portugués por haberlos puesto en guerra, y se hace cargo a las Provincias Unidas del Río de la Plata de todos los gastos y le devuelve la banda oriental. Ese es el Tratado de Paz que lleva adelante Rivadavia, o sea, el embajador de Rivadavia. Esto arma, por supuesto, un revuelo muy importante desde lo político, y Rivadavia termina renunciando a la presidencia. Y volvemos nuevamente a un periodo de autonomías provinciales, ahora sí con una fuerte impronta de la guerra entre unitarios y federales. ¿Sí? Ya no me quiero adelantar más en el tiempo, pero para que vayan sabiendo más o menos de lo que se van a encontrar con los textos. ¿Quieren preguntarme algo? No, yo no. Con Leo todavía es como que estamos empezando en el tema este, también vamos ahí cerca. Bien, buenísimo. Y claro, todavía eso no lo hemos visto todavía, porque también lo que te iba a decir, que por ahí los chicos no se conectaron todos o no estamos participando en el Classroom porque estamos con el parcial de Leo, que lo tenemos que entregar ahora estos días. Y esta semana lo tenemos que entregar. Y estamos todos re complicados. Pero ya, o sea, lo entregamos y ya está. Bueno. La semana que viene vamos a estar mejor. Genial. Bueno, entonces cuando pueden, espero sus participaciones. Romy, vos no. Sus participaciones en el Classroom. Y bueno, yo les subo esto. La semana que viene, si quieren, nos volvemos a encontrar. Si ustedes ven que no han podido avanzar, díganmelo. Bueno, nos encontraremos otro día. Bueno. ¿Sí? Cuando empiecen a para la conectarse. clase. Yo de todos modos les
les voy subiendo algunas otras cosas. Ahora vamos a empezar después de esto, ¿no? A hablar del capítulo 6, de este que les subo hoy, que es ese periodo intermedio hasta llegar a la gobernación de Rosas. Tenemos que ver todo lo que pasó con Dorrego, por ejemplo, con Lavalle, y a partir de eso ya arrancamos bien con el periodo rosista. ¿Sí? Claro. Bárbaro. Bien. Sí. Bueno, chicas, yo esto lo grabé, las estuve grabando, pero para subirlo al Classroom con un link de, si me deja subir el archivo, subo el archivo, pero vieron que el Classroom anduvo medio loco. Si no me deja subirlo como archivo, lo subo a mi YouTube personal y les comparto el link. Bueno. Bueno, ¿Sí? genial. Sí, Bueno, genial. chicas, Sí, sí. si no tienen más dudas, Bueno. nos despedimos. No, yo no tengo dudas. Bueno. No. Bueno, que tengan una Bueno. linda semana, suerte en el parcial de Americana. Gracias. De nada. Y bueno, nos vemos en estos días. Cualquier cosa me escriben al Classroom o al mail. ¿Sí? Listo, Angie. Gracias. Adiós. Chao.